usted, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Así es que ahí está morando el Espíritu Santo en su corazón. Vayamos a las Escrituras, al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5. Hoy sí vamos a usar la Biblia porque no hay pantalla, ¿no? Sí, el Señor se la sabe toda, ¿verdad? Para que desempolven el libro ahí, ¿verdad? O enciendan el celular. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios bendiga su palabra. Hemos hablado acerca de las bienaventuranzas y hemos dicho que así como Dios dio 10 mandamientos y una ley al pueblo en el Antiguo Testamento, así Jesucristo dio principios a la iglesia, a la institución del reino, del tiempo de la gracia. Y las bienaventuranzas son precisamente eso. La nueva ley del nuevo orden divino, del tiempo de la gracia de Dios, del tiempo de la iglesia del Señor. Hemos dicho que las bienaventuranzas reflejan el carácter de Cristo y están precisamente ellas dadas para que nosotros podamos modelar ese carácter. Si los israelitas tenían que obedecer y practicar los 10 mandamientos, la iglesia tiene que obedecer y practicar las bienaventuranzas, porque ese es el fundamento de la nueva institución llamada iglesia en el Nuevo Testamento. Empezamos hablando acerca de bienaventurados los pobres en espíritu. Fue la primera parte que vimos y decíamos que el pobre de espíritu es aquel que siempre está necesitado de la presencia de Dios. Necesita una y otra vez depender de Dios. Es alguien que ha entregado el ego, el yo, de una manera total y se ha rendido a depender de Dios. Reconoce que sin Dios no puede vivir, sin la presencia de Dios no puede caminar. A eso se está refiriendo, a una profunda humildad que reconoce la dependencia de Dios una y otra vez. Luego nosotros estábamos hablando acerca de bienaventurados los que lloran. Fue la otra parte que pudimos ver. Bienaventurados los que lloran. Y hablábamos precisamente de este tipo de llanto, por el pecado, por la injusticia, por la maldad. Vimos el caso de Pablo, el caso de Jesucristo, el caso de Isaías, el caso de Jeremías, el profeta, que ambos lloraron por el pecado de Jerusalén, por el pecado de Israel. En estos momentos que estamos leyendo el libro de Jeremías y que vamos por el capítulo 17, nos damos cuenta cuántas veces el profeta lloró y lloró y lloró precisamente por el pecado del pueblo. Y como decía el pasaje bíblico que leíamos la semana pasada, que él quería que sus ojos, que su corazón, su cabeza fuese una laguna y sus ojos precisamente derramasen lágrimas y lágrimas en abundancia por causa del pecado de esta nación. El llorar es rendición y nos hace ser más sensibles a la presencia de Dios.
Es por eso que Dios nos consuela a través del Consolador Divino. Y que aquella persona que ha tenido la experiencia de llorar por determinada circunstancia, por determinada situación, y lo ha hecho precisamente reconociendo que Dios tiene control de todo, esa persona es consolada en abundancia por el Espíritu Santo, para que el día de mañana que él se encuentre como un desconsolado, tenga abundante provisión de Dios para consolar a esa persona por medio del Espíritu Santo. Así es que quiero terminar esto de bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, leyendo lo que dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. Dice así la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de ¿qué? ¿Puede decir fuerte conmigo? Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, en este pasaje de las Sagradas Escrituras marca precisamente esa bendición que nosotros recibimos cuando tenemos la experiencia de llorar, pasar por una tribulación, pasar por una dificultad que nos quebranta. No es cuestión de resentirnos, no es cuestión de amargarnos, no es cuestión de llenar nuestras vidas con raíces de amargura, sino el entender que hay un lugar donde podemos correr y derramar nuestra alma, y allí nosotros recibiremos consolación. Siempre la persona del Espíritu Santo estará con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel y cumple lo que promete. Así es que no estaremos solos, e independientemente de cuál sea la tribulación o prueba que estaremos atravesando. En el otro aspecto que vamos a ver el día de hoy: bienaventurados los mansos, la bienaventuranza de los mansos. Mateo capítulo 5, versículo 5. Mateo 5, 5. ¿Qué dice Mateo 5, 5? Bienaventurados los mansos. ¿Por qué razón? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos recibirán la tierra por heredad. Este es otro de los principios del reino. Este es otro de los principios de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios, de los creyentes, de los cristianos. Así como es un principio la pobreza del espíritu, así como es un principio el entender que tenemos que llorar para ser consolados, así es un principio también el ser mansos. La mansedumbre no es una debilidad, sino que la mansedumbre es tener dominio propio. Controlamos precisamente nuestras emociones. El ser manso es el poder, la capacidad de ser sumisos para asimilar los daños sin tener pretensiones de venganza. Ese es el concepto precisamente de ser sumiso. En otras palabras, la mansedumbre es ese atributo divino, ese atributo que Jesucristo exhibió en esta tierra y precisamente nos retó y nos desafió a ser precisamente como Él es. Así es que cuando hablamos de mansedumbre, no estamos hablando de una persona débil de carácter. Eso no es lo que queremos decir. Existen falsos conceptos en relación acerca de la mansedumbre que es necesario que nosotros lo conozcamos. Ser manso no es ser apático o indiferente a los problemas familiares o sociales del entorno. Es un concepto equivocado decir, yo no me meto a esos rollos porque yo soy manso. No, eso es equivocación. No es sinónimo de carácter débil que no puede hacer frente a un desacuerdo.
o ante las malas obras de las otras personas. No dice yo soy manso, ahí dejo que haga lo que quiera. Eso no es correcto, eso no es sinónimo de ser manso. Ser manso no significa estar siempre de acuerdo con la gente por miedo a la culpa. Yo mejor no hablo, mejor me quedo callado y mejor prefiero aceptar las cosas porque yo soy manso. Eso es un concepto muy equivocado acerca de la mansedumbre. A veces pensamos que ser manso es ser tímido. No, hermanos. Manso y tímido es totalmente opuesto. Escuche usted, el manso es una persona que tiene confianza en Dios. El tímido es una persona que tiene falta de confianza en sí mismo. El manso es dócil, sosegado, sumiso, reposado, tranquilo, apacible, afable. Esa es una persona mansa. El tímido es domado, domesticado, amasado. Puede ser una persona que controle. El tímido, el manso. La mansedumbre es una virtud. La timidez, ese es un vicio. Entonces es totalmente diferente el concepto. Jesucristo sabía a qué se estaba refiriendo cuando Él dijo, bienaventurados, ¿quiénes? Los mansos. Repita conmigo, bienaventurados los mansos. Él no dijo bienaventurados los tímidos, dijo bienaventurados los mansos. A ellos precisamente se está refiriendo, porque sabe que esta persona mansa tiene la confianza en Dios, sabe que esta persona mansa es dócil, es apacible, es afable, sabe que la mansedumbre es precisamente una virtud. A ellos precisamente entonces el Señor se está refiriendo. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es ser manso? Ser manso es ser de condición suave, benigna, sosegada y tranquila. Eso es lo que dice el diccionario griego. Así es que cuando Jesucristo estaba hablando y las personas escritoras del Nuevo Testamento estaban escribiendo en el idioma griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, ellos estaban pensando en un individuo, un discípulo a los cuales Jesús tenía lo más cerca posible, mansos, tranquilos. Se iban a enfrentar a fieras, pero el Señor quería que ellos manifestaran mansedumbre. Cuando nosotros hablamos entonces en estos términos, nos damos cuenta lo sabio que era Jesús en la formación de sus discípulos, en la formación de los apóstoles. Muchos de ellos quizás no eran mansos, pero Jesús les está estableciendo el fundamento, porque Jesús quería tener un resultado en Pedro, un resultado en Mateo, un resultado en Juan y su hermano, llamados hijos del trueno, y que eran las personas que Cristo había llamado. Así es que cuando hablamos de manso, en este término que Jesús se los está enseñando a ellos, está pidiéndoles el resultado del hombre fuerte, que sabe controlar las reacciones en sumisión a Dios. Repito, el hombre fuerte que sabe controlar sus emociones en sumisión a Dios. Todos nosotros, los seres humanos, traemos un corazón egocéntrico, orgulloso, soberbio, iracundo, vengativo. Y los discípulos no eran la excepción. Entonces Jesús está poniendo el fundamento en ellos de la mansedumbre, porque sabía que ellos eran hombres fuertes y que si no se sometían a Dios no iban a poder controlar sus reacciones, sus emociones. Aún no sé si habrían pasado 2 años cuando Jesús fue arrestado. ¿Qué hizo el hermano Pedro? Sacó la espada y le compró. Exacto. Sacó el machete que andaba, la varizana, como le llamen. Y no le bastó sacarla. Le metió su machetazo a aquel hombre. Todavía le faltaba ¿qué? Mansedumbre. Todavía no se había sometido al Señor. Entonces estaba reaccionando en la carne,
en lo humano. Pero Jesús no quería eso, ni quiere eso. Y por eso está estableciendo el fundamento en el otro idioma, que la Sagrada Escritura fue escrita, es el idioma hebreo. Y en el idioma hebreo esa palabra, bienaventurados mansos, los mansos. Manso significa afligir y humillar. Eso significa la palabra manso, afligir y humillar. Una persona mansa entonces no es alguien que nunca muestra su enojo. Los mansos muestran su enojo de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque un manso es alguien que nunca permite que su cólera se salga de control. Y eso es lo que va a hacer. Va a atacar lo que es injusto. Va a enfrentar lo que está haciéndose malo. Va a razonar con su pensamiento. Y eso no le va a robar la mansedumbre. Quiero que vaya conmigo a Marcos 11, versículo 15 al 17. Marcos 11, versículo 15 al versículo 17. 11, 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús, ¿a dónde? En el templo. ¿Comenzó aquel? A echar fuera, ¿quiénes? A los que vendían y compraban en el templo. ¿Y qué más hizo? Y volvió las sillas de los cambistas. ¿Y qué más? Y las sillas de los que vendían palomas. Y mire lo que dice el 16. Y no consentía Que nadie atravesase el templo del siglo. y les enseñaba diciendo: no está escrito. ¿Qué está escrito? Mi casa. ¿Perdió la mansedumbre el Señor allí? No. Él todavía se atrevió a decirle a sus discípulos: aprended de mí que soy manso y humilde. Sin embargo, estos léperos estaban corrompiendo la casa de Dios. Estaban haciendo las cosas incorrectas. Y porque Jesús era manso, ¿se iba a quedar de brazos cruzados? ¿Se iba a callar Jesús porque era manso? No. Estamos hablando de eso precisamente. Una persona mansa no es alguien que va a esconder su enojo, no se va a disgustar. Jamás lo va a hacer. Él va a tratar de poner orden, de establecer criterio. Y eso no le va a robar precisamente la mansedumbre. Porque la mansedumbre no significa no tener emociones. Estamos equivocados y decimos: yo soy manso, no tengo emociones. No, el ser manso implica estar a cargo de sus emociones. Eso significa precisamente ser manso, estar a cargo de sus emociones y canalizar esas emociones en la dirección correcta, a donde le agrada al Padre, donde le satisface precisamente al corazón de Dios. Por eso Jesús está haciendo el llamado a cada uno de estos individuos que estaban precisamente corrompiendo la casa de Dios. Esas emociones que usted ve en Cristo son emociones canalizadas en el sentido correcto. En la Biblia se destaca la mansedumbre como una actitud mental que se tiene en primer lugar hacia Dios y después hacia el prójimo. Vaya conmigo a Isaías capítulo 29, versículo 19. Isaías capítulo 29, versículo 19. Dice así la Escritura en Isaías 29, 19. 29, 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún quienes, los más pobres de los hombres, se gozarán con quién. Entonces, según ese pasaje de las Sagradas Escrituras, la mansedumbre es una actitud mental precisamente hacia Dios, pero también hacia el prójimo.
Así es que mis emociones estarán controladas, e independientemente sea hacia Dios o independientemente sea precisamente hacia el prójimo. También en la Biblia, las personas mansas son personas enseñables. Mire lo que dice Salmo 25:9. Salmo 25:9. Dice así la Escritura en el Salmo 25, versículo 9. Salmo 25:9. ¿Quién lo tiene ahí que me lo lea? Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Exacto, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Una persona soberbia no es enseñable. Una persona orgullosa no es enseñable. Estas personas son las cuales Dios más problema tiene para que aprendan. Quizás la nación de Israel era precisamente una nación completa. Podría existir un remanente muy poco de gente que escuchaba a Dios, de gente que entendía lo que Dios quería, pero el resto eran soberbios y no querían precisamente aprender de Dios. No eran enseñables. Los mansos son enseñables. No tienen problemas para poder decir esta frase: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. No tienen problemas para creer esta promesa: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Ellos no tienen problema para creer eso, porque lo está diciendo Dios, lo dice el Espíritu Santo, y ellos precisamente lo han asimilado. Los mansos están dispuestos a soportar la disciplina de parte de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 5, 6 y 11. Versículos 5, 6 y 11 del capítulo 12 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Dice así la Escritura. Versículo 5, versículo 6 y versículo 11. Dice el versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Exacto, vamos al versículo 11. Ahora, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella. Exacto. La disciplina del Señor. El manso no tiene problemas para someterse. El soberbio, el egocéntrico, el orgulloso estará diciéndole al Señor: ¿por qué a mí, Dios? Yo soy tu siervo, yo soy tu hijo amado, yo soy tu hija amada, yo soy tu siervo. ¿Por qué a mí, Señor? No nos gusta soportar la disciplina, pero el manso no tiene ningún problema para ello. La mansedumbre nos hace precisamente esperar en el Señor y no vengarse uno mismo. Vaya al Salmo número 37, versículo 8 al versículo 11. Salmo 37, versículo 8. Salmo 37, versículo 8 al versículo 11. Mire lo que dice la Escritura en relación a los mansos en este capítulo 37, versículo 8 al 11. Deja la ira. ¿Está conmigo? Sí. Vaya pues, deja la ira. ¿Y qué más? No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Versículo 9. Porque los malignos, pero ¿quiénes? Pues de aquí a poco no existirá ¿quién? El malo. Observará su lugar y ¿qué pasará? Versículo 11. Pero los mansos se recrearán. Eso es la promesa del Señor para los mansos. Entonces los mansos tenemos que esperar en el Señor, no vengarnos nosotros mismos. La gente, mis amados hermanos, no es buena. La gente es mala.
por su corazón, y en algún momento nos van a herir, en algún momento nos van a fallar, en algún momento nos van a ser desleales, en algún momento nos van a traicionar. No tomemos la venganza en nuestras manos. Dejemos precisamente que el Señor se vengue por nosotros. Hay algunos ejemplos en la Biblia acerca de la mansedumbre y que me interesa que los veamos, para que nos demos cuenta que la mansedumbre no es algo que Jesús vino a implementar. Jesús lo exigió como principio. Los 10 mandamientos no contienen mansedumbre. La ley no contiene mansedumbre. Jesús vino y lo estableció como principio. Sin embargo, en el Antiguo Testamento la mansedumbre es algo que Dios amaba. Moisés es uno de ellos. Quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 12. Libro de Números, capítulo 12. Dice así la Escritura en el versículo 3, Número 12:3. Y aquel varón, ¿cuál varón? Moisés. ¿Cómo era Moisés? Muy manso. Era muy manso, más que dice. Mire qué tremendo. Un hombre manso, más manso que todos los hombres de la tierra. Y escúchame bien lo que le voy a decir. Escúchame bien lo que le voy a decir. Para que el Espíritu Santo haya permitido que se escriba un atributo a un hombre humano, como este caso, es porque realmente este hombre lo era. Y el Espíritu Santo permitió que quedara registrado en las Escrituras esta virtud de la vida de Moisés. Una persona mansa entonces es aquel que tiene mucha fuerza. Fíjese bien, una persona mansa es aquel que tiene muchas fuerzas firmes convicciones, carácter de guerrero. Si yo le preguntara en esta mañana cuántos quisieran ser como Moisés, ¿quiénes dirían amén? Amén. Es que es increíble el carácter, las convicciones, la firmeza de este hombre. Su corazón de guerrero. 40 años liderar con más de 1 millón de personas. Traerlas por un desierto, convertirse en juez y líder de ellos. Pero a pesar de todo esto, mostrar templanza, una sabiduría ecuánime, dueño de sí mismo, nunca víctima de sus propias fuerzas o posibilidades. Una y otra vez lo vemos a Moisés rectificando esto en su vida. Es tanta, fíjese bien, es tanta la fuerza de los mansos que mueven la mano de Dios a actuar en su favor. Mire lo que dice el versículo 5 al 8. Números 12, 5 al 8. Números 12, 5 al 8. Dice así la Escritura. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así, ¿quién? Que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no en figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar? ¿Qué no, hermosa? Moisés sabía lo que su hermana había dicho, lo que su hermana había publicado. Él no se defendió. Fue Dios precisamente el que vino a defenderlo. Este es el poder de la mansedumbre, hermanos. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Este es el poder de la mansedumbre. Mover la mano de Dios, mover la gloria de Dios para poder defender a un manso. Cristo es otro ejemplo de modelo de mansedumbre. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 29.
aprended de mí, que soy manso y humilde. Eso es lo que nuestro Señor nos enseñó. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23, pone a Cristo como ejemplo de mansedumbre. Él padeció y lo hizo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Él padeció y Pedro lo pone de ejemplo para que nosotros también padezcamos como Cristo. Pero Pedro había andado con él, había predicado con él, había comido con él, habían quizás compartido la habitación en alguno de los hoteles donde se hospedaron en las peregrinaciones de predicación. Había estado tan cerca del Señor y había visto las características de ese hombre, de esa persona humilde, manso. Pero Isaías no sabía nada del Señor. Isaías no le conocía a Jesús. Sin embargo, mire lo que dijo Isaías en el capítulo 53, versículo 7, acerca de la mansedumbre de Jesús. Isaías 53, versículo 7, dice la Escritura: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. ¿Y qué hizo? No abrió su boca. No abrió su boca. Así es que cuando Él está diciéndole a sus discípulos, bienaventurados los mansos, está hablando de una experiencia que aún proféticamente hablando, era una virtud que Él iba a exhibir, que Él iba a desarrollar. Esta mansedumbre no es una cualidad humana. Nadie nace siendo manso. Cuando usted agarra Gálatas 5, versículo 19 al 21, están manifestadas las obras de la carne y ahí no aparece la mansedumbre. ¿Qué es lo que aparece allí? La ira, el enojo, la ira, la contienda. Eso es lo humano. Entonces la mansedumbre no está allí porque no es parte de la naturaleza humana. Pero cuando usted lee Gálatas 5, 22 al 24, se da cuenta que la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que la mansedumbre es algo que le pertenece a Dios, pertenece a lo divino, pertenece a lo santo, pertenece a lo sagrado, pertenece a lo inmaculado. La mansedumbre. He ahí precisamente para nosotros el reto y el desafío de pasar por el proceso correcto. Tribulaciones, angustias, persecuciones, para que luego pueda florecer una mujer nueva, un hombre nuevo, una hija de Dios nueva, un hijo de Dios nuevo, transformado, y que se pueda llegar precisamente a convertir en una persona mansa. Mire al apóstol Pablo en Hechos capítulo 2 hasta el capítulo 7, digamos, capítulo 8 todavía. Un hombre perseguidor, soberbio, iracundo, enemigo de los evangélicos, de los cristianos, pero luego transformado y cambiado. Y con los años escribió Gálatas, y en Gálatas 2:20 dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir en eso? Un hombre sumiso. Un hombre sumiso. Dios le dijo: vas a ir aquí, Él fue. Vas a ir allá, Él fue. Y cuando se propuso ir a Roma, Él fue a Roma. Y allá estuvo encarcelado, con cadenas en sus manos y en sus pies, en sumisión a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuántos quieren tener herencia en Dios? Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjese bien, con esto voy a tratar de ir concluyendo.
para ser dueño de la tierra hay que ganar primero el cielo. Usted no puede heredar la tierra si no gana primeramente el cielo. Uno posee la tierra cuando tiene la autoridad del cielo. Vaya conmigo a Mateo. A Mateo, como que sabían que iba a terminar. No se mueva porque ya vino la luz. Mateo, capítulo 21, versículo 23. Capítulo 21, versículo 23. Dice así la Escritura, 21-23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿qué le dijeron al Señor? ¿Qué autoridad haces esto? ¿Y quién? Yo, Jesús, le contestó. ¿Quién te dio precisamente esta autoridad? ¿Por qué tú haces realmente estas cosas? Y respondió Jesús, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo? Ok, vamos a la última frase del versículo 27. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a la autoridad de la tierra, a que los nombraran sacerdotes, a que los nombraran líderes, sin tomar en cuenta precisamente lo que el cielo decía. Ahora vamos a Mateo 16, versículo 19. Mateo 16, versículo 19. Dice así la Escritura, Mateo 16, versículo 19. Y a ti te digo, y a ti que dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra, Será atado en los cielos. y todo lo que desatares en la tierra, Será desatado en los cielos. vamos al capítulo 18, versículo 18. 18, 18. 18, 18 y 19. Dice así la Escritura. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, Será atado en el cielo. y todo lo que desatáis en la tierra, Será desatado en el cielo. otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, ¿qué va a pasar? Exacto. A eso precisamente nos estamos refiriendo. Para ser dueños de la tierra hay que ganar el cielo. Amén. La autoridad de la bendición no está en esta tierra. La autoridad de esta bendición está en los cielos. Entonces es allí precisamente cuando uno tiene que aprender a conocer y a entender y a desarrollar una mentalidad trascendente. Alguna persona lo puede investir a usted de autoridad, le puede dar una camisa que lleve su nombre, le puede dar una camisa que lleve su logo y decir, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y vas a hacer aquí, vas a hacer allá, pero toda la autoridad viene de parte de los cielos. Toda autoridad viene precisamente de parte de Dios. Entonces esta es una bendición que tenemos nosotros que entender. Vamos a empezar a disfrutar las bendiciones de Dios como resultado de nuestra mansedumbre. Yo no voy a esperar morir para heredar la tierra. Yo no voy a esperar que Cristo venga para heredar la tierra. Si soy manso, aquí Dios promete que me va a bendecir. Dos cosas quiero mencionar antes de terminar. Uno, un resultado y una bendición de la mansedumbre es la abundancia de paz. Amén. Santo. Esta es una de las bendiciones, la abundancia de paz. Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir. Exacto. Eso es precisamente la paz del Señor, la paz de Dios que uno disfruta, la paz de Dios que uno tiene. Hermanos, hemos visto convulsiones sociales, hemos visto convulsiones políticas, hemos visto ahorita convulsiones en salud, pero independientemente de donde existan convulsiones, los mansos siempre tendrán paz porque tienen a Cristo y al Espíritu Santo orando en sus corazones
vivir en mansedumbre es que Dios abogará a favor de los mansos. Salmo 76, versículo 9. Salmo 76, versículo 9. Salmo 76, versículo 9. Dios abogará a favor de los mansos. Salmo 76, versículo 9. Dice así las Sagradas Escrituras. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Léame la última parte. Para salvar a todos los mansos de la tierra. Para salvar ¿a quiénes? A todos los mansos de la tierra. ¿A quiénes? A todos los mansos de la tierra. Entonces, hermanos, ¿qué le parece si en este día tomamos la paradoja de la vida? Perder para ganar. El mundo piensa que los mansos van a ser unos perdedores siempre. El pensamiento divino dice que los mansos van a ser ganadores siempre, porque Dios peleará por ellos y estará a favor de ellos. Y eso quiere decir que siempre los mansos tendrán las de ganar, con Dios a su favor. ¿Por qué? Porque Él siempre abogará a favor nuestro. Jesús es nuestro modelo y maestro sobre la mansedumbre. Y nosotros, como sus alumnos, vivimos para imitarle a Él. Y debemos de reconocer que nuestros mejores resultados vamos a tener precisamente siendo mansos y no soberbios, siendo mansos y no preponderantes, siendo mansos y no cobardes. El mundo exalta la soberbia, el mundo exalta la violencia. Cristo exalta la mansedumbre. No escuchemos las voces del mundo, escuchemos las voces del Señor Jesucristo. Póngase de pie.